En realidad, dijo al fin, no tendrían de qué lamentarse. No cuando poseen un apellido importante y una gran belleza, dijo Coquelin. Santo cielo, exclamó irritada la joven. Le dio la espalda a Coquelin y éste se limitó a observarla, con las cejas algo fruncidas y los labios entreabiertos. De repente, girándose ella, añadió, tal vez cree usted que me jacto de mi apellido, de mi importante apellido, como dice usted. Sin ninguna duda, eso creo. Ella lo contemplaba un poco sonrojada y apenas él respondió eso, meneó la cabeza y volvió a apartarse. En una mano llevaba un abanico con ornamentos, un instrumento vetusto y tristemente deteriorado. De súbito lo blandió por encima de su cabeza, lo sacudió un breve instante y lo arrojó más allá del parapeto. Allí va el apellido de Bergerac, exclamó, y le obsequió al joven con una muy sentida reverencia. En aquel gesto había una especie de libertad pasional, quiso vibrar el corazón de Coquelin. Tener un gran apellido y serle indiferente, mademoiselle, dijo, es prueba de que posee una mente noble. Entre paréntesis, permítaseme decir que a mi juicio él estaba completamente equivocado. Tan noble, monsieur, replicó mi tía, como tener un apellido insignificante y no avergonzarse por ello. Tras estas palabras, supongo, tuvieron la sensación de haberlo dicho todo. La charla estaba volviéndose muy mordaz por momentos. Me parece, dijo mi tía, que haríamos bien en marcharnos, y le echó una mirada de despedida a la vasta extensión del campo que se desplegaba a nuestros pies, manchada a rayas por las largas sombras del atardecer. Coquelin siguió la dirección de la mirada de ella. Me gustaría mucho, dijo él, que antes de partir subiéramos a la cima de la gran torre. Pienso que valdrá la pena el esfuerzo. El panorama desde aquí, por cautivador que parezca, tiene que ser solo una porción de lo que podremos ver desde esa plataforma tan alta. Dudo mucho, dijo mi tía, que la escalera no esté inservible. Quién sabe, pero podemos intentarlo. No, insistió mi tía, me da miedo el chevalier. Hay grietas a los costados, como puertas abiertas para una caída. Yo me opuse enérgicamente a esta visión de las cosas, pero Coquelin, tras analizar la altura de la torre y el tamaño de las fisuras visibles desde donde estábamos, le dio la razón a mi tía y me dijo que debía obedecer. Usted también, mademoiselle, es mejor que no lo intente, a menos que se jacte de tener la cabeza muy dura. No, por cierto, mi cabeza es especialmente frágil. ¿Y qué me dice de usted? Reconozco que me da mucha curiosidad subir. Me agrada leer hasta el final los libros, recorrer cada camino hasta su término y trepar bien alto a los edificios. De acuerdo, dijo la señorita de Bergerac. Lo aguardaremos, pues. En línea recta, desde el punto en que nos encontrábamos, la distancia hasta los flancos rugosos de ese alto cilindro amenazante no excedía los 30 metros. Con el objeto de alcanzar el punto más accesible de la escalera de caracol que colgaba de esas macizas costillas, Coquelin se vio obligado a desandar parte del camino, a internarse por el castillo y a dar un rodeo que le llevó 5 minutos. 10 minutos más transcurrieron hasta que volvimos a divisarlo en una abertura de la pared que daba a nuestra terraza. ¿Puede avanzar usted? Preguntó mi tía alzando la voz. Ya he subido unos 80 escalones, exclamó él. Aún me quedan unos 100. Poco después reapareció por otra abertura. ¿Se han acabado los escalones? Aulló. Pues me temo que también se ha acabado su aventura, dijo ella. Volvimos a perderlo de vista y concluimos que descendía. Había pasado un cuarto de hora y empezábamos a inquietarnos porque no había vuelto aún, cuando una voz resonó a gran altura sobre nuestras cabezas, y allí estaba Coquelin en lo más alto de la torre, agitando su sombrero. Tan lejos de nosotros se hallaba que era ciertamente difícil comunicarse con él, pese a nuestra curiosidad por saber cómo había completado el ascenso, habida cuenta de la falta de escalones. Por señas que traslucían su éxtasis, nos fue pintando la inmensidad y la belleza del panorama. Finalmente, la señorita de Bergerac le rogó que descendiera, apuntó al sol que estaba poniéndose y le informó que iríamos a su encuentro en la parte inferior del castillo. Por consiguiente, abandonamos la terraza y tras atravesar los atrincados pasillos del castillo, aparecimos al fin, con cierta sensación de alivio a nivel del suelo. Allí aguardamos media hora aproximadamente, sin ver a nuestro compañero. Mi tía, como advertí claramente, se había puesto nerviosa, a pesar de que quería aparentar tranquilidad. Conforme transcurría el tiempo, se hizo evidente que Coquelin había tropezado con algún serio obstáculo en su bajada. La señorita de Bergerac propuso que hasta donde fuera posible intentáramos rescatarlo. Lo importante era tenerlo de nuevo al alcance de nuestras voces. Volvimos a entrar en el castillo, subimos a uno de sus niveles superiores y llegamos a un punto donde una amplia grieta en un muro permitía distinguir parcialmente la gran torre. Mientras nos acercábamos a esa ruinosa brecha, la señorita de Bergerac retrocedió profiriendo un grito de horror.
Casi enseguida discerní la causa de esta reacción suya. El flanco de la torre que se veía desde nuestra ubicación poseía una inmensa fisura que explicaba la interrupción de la escalera, desmoronada por falta de apoyo. La columna central, a la que sin embargo continuaban adheridos ciertos peldaños, estaba todavía en pie, y al parecer, con la acumulación de bloques de yeso caídos, ese era el medio que había empleado Coquelin con extraordinario valor y habilidad para subir a la plataforma más alta. Había logrado subir, en efecto, pero al descender, en cambio, se había encontrado con problemas, y tras haber querido en vano desandar sus pasos se había visto obligado a correr riesgos de hacer el audaz intento de pasar de la torre a la superficie exterior de la fachada principal. Se había completado la mitad del trayecto y se encontraba en ese preciso instante justo encima de nosotros, a una altura que me paralizaba de miedo. El punto al que aparentemente se dirigía era la grieta donde nosotros estábamos. Entretanto había hecho un alto y aferrado, quién sabe a qué angosto reborde o a qué inestable pedazo de hierro insertado en la piedra, había tensado sus nervios en un agónico esfuerzo por no caer, al tiempo que con los ojos buscaba apoyo para sus pies. Los muros del castillo eran tan espesos y rugosos que, siempre que él podía aferrarse a ellos, le resultaba relativamente fácil avanzar, máxime porque aquel muro de encima de nuestras cabezas había sido demolido de tal modo que exhibía una pronunciada inclinación ascendente hasta que, llegado a un punto, el muro se comunicaba con la torre. Con un nudo en la garganta yo contemplaba absorto a Coquelin, olvidando, o mejor dicho, sin edad para comprender que el impacto de verme allí abajo podría ser fatídico para su equilibrio. Él me vio y pese a todo trató de sonreír. No tengan miedo, exclamó. Muy pronto me reuniré con ustedes. Tras caer de espaldas, mi tía regresó a la abertura y miró a Coquelin con las mejillas pálidas y los puños cerrados. Él dio un paso en la buena dirección y mientras se recobraba del esfuerzo, se topó con el rostro de ella y lo escrutó con tremenda determinación. Pero muy pronto vio, supongo, que ella se mareaba al advertir lo inestable de su equilibrio, de modo que con una mano le indicó que se apartara. Ella retrocedió y cruzó velozmente el ancho recinto en el que nos hallábamos, pero al punto volvió y se colocó en un sitio menos alejado, donde él tampoco llegaba a verla. Entonces hundió el rostro entre las manos como si estuviera musitando una breve plegaria, y dio unos pasos más hasta reaparecer en el campo visual de Coquelin. Así, mientras asistía a sus esforzados intentos de aferrarse al muro y plantaba el pie casi a tientas en la traicionera e irregular cornisa que se asomaba a aquel inmenso abismo, mi tía logró ahogar un grito tapándose la boca con el pañuelo. Coquelin volvió a toparse con sus ojos y la miró con penetrante intensidad, como para cargarse de confianza, y entonces, viendo que ella cerraba otra vez los ojos presa del horror, le indicó con la cabeza que se alejara de allí. Mi tía se arrastró hasta el extremo opuesto del recinto y apoyó la cabeza contra un muro. En cuanto a mí, no podía apartar la mirada del infortunado Coquelin, pues me fascinaba esa escena que aunaba peligro y bravura. Centímetro a centímetro, metro a metro, lo vi desandar el camino, poner su vida en jaque. Era horrible y a la vez bellísimo. Pasaron poco menos de 5 minutos, que me parecieron 50. Los últimos metros los recorrió deprisa. Llegó a la ventana que era la meta de sus esfuerzos, se balanceó y con un prodigioso salto cayó al nivel donde estábamos nosotros. Solo entonces hizo una pausa, pálido, lastimado y cubierto de sudor, y le tendió una mano a la señorita de Bergerac, quien, apenas oyó sus pasos, se había vuelto. Al verlo ella avanzó un par de pasos y rompió a llorar. Yo tomé la mano extendida de mi tutor. Él se inclinó, me besó y me dijo a la vez que me empujaba: Chevalier, ande, dele un beso a su pobre tía. Señorita de Bergerac me apretó entre convulsiones contra su pecho. Desde ese instante hasta que llegamos a casa, nadie abrió apenas la boca. Mis dos compañeros tenían material suficiente para reflexionar en silencio. La señorita sobre el significado verdadero de esa mano que él le había tendido, Coquelin sobre la suntuosa confesión de las lágrimas de ella. 3. Una semana después de esta memorable visita a Fossey, emulando a mi buen tutor, regalé a mis amigos, o cuanto menos me los regalé a mí mismo, 5 minutos de susto. Un buen día en que Coquelin había tenido que quedarse en el castillo para revisar ciertas cuentas de mi padre, me fui junto al río y me consagré a divertirme en un lugar donde la orilla era más alta que el agua. Como para pasar el rato me dispuse a partir la tierra a puntapiés, a ver cómo caía el río. Tenía que haber previsto el resultado. A poco tuve de acabar como los pedazos de tierra. Perdí el equilibrio y fui a dar al río, que por suerte no era profundo. Me salvó mi instinto de supervivencia. A duras penas pude volver a la orilla, gateando y calado hasta los huesos. Avergonzado de mi travesura, traté de pasar un par de horas inadvertido y secar mis ropas empapadas.
Al final, como no hacía sol y mis ropas no se acababan de secar, empecé a temblar de frío y todo el cuerpo me empezó a doler. Así que entré en casa y capitulé. También en este caso el resultado fue el previsto. Me pasé todo el día siguiente en cama, ardiendo de fiebre. La señorita de Bergerac, como yo sabría después, se postuló como enfermera, me transfirió de mi minúsculo dormitorio a su habitación y me cuidó con toda la ternura de la que fue capaz. Mi enfermedad duró 10 días por lo menos, mi convalecencia una semana más. Cuando empecé a recuperarme, transportaron mi cama a una habitación vacía, pared con la de mi tía. Recuerdo una tarde que pasé allí lánguidamente echado, canturreando para mis adentros, observando cómo se reflejaban en la pared los rayos del sol poniente. Si ha estado usted enfermo de niño, recordará momentos similares. Uno contempla a cada rato sus blancas manos huesudas, escucha los ruidos de la casa, el rumor de las puertas que se abren, los pasos que retumban en los corredores, murmura incomprensibles palabras sueltas, ve cómo se marchita el día y cómo oscuramente florece la noche. En ese se estaba cuando de pronto, en la estancia, irrumpió mi tía, trayendo consigo a Coquelin, quien se apostó junto a mi cama. Pasó un buen rato conmigo, hablándome con la gentileza de siempre, hasta que el grato murmullo de su voz fue sumiéndome poco a poco en el sueño. Cuando desperté era ya noche cerrada. El sol se había borrado de la pared, pero a través de la ventana se filtraba el claro resplandor de la luna. En el marco de la ventana estaba sentado Coquelin, quien al parecer no había abandonado en ningún momento la habitación. Junto a él se hallaba la señorita de Bergerac. Tuvo que pasar cierto tiempo hasta que fui consciente de su presencia y pude captar algo de las palabras que se intercambiaban, y, si es que había alcanzado yo una edad para ponderar y comprender las conversaciones de los adultos, debía percibir a las claras que, tras las últimas emociones de Fósil, la amistad entre ambos se había afianzado y que cada uno conocía ya el secreto que anidaba en el corazón del otro. No obstante, en su incipiente amor había poco espacio para la despreocupación y la felicidad. Las primeras palabras que distinguí en boca de mademoiselle de Bergerac delataban un trasfondo de tristeza. No me importa lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante, decía ella, siempre me bastará haber vivido estos días. Es usted por lo tanto más fuerte que yo, dijo Coquelin. No soy tan valiente como para desafiar al futuro. Me da pánico solo pensarlo. Ay, ¿por qué no podremos construir nuestro propio porvenir? Sería una alegría más grande que la que nos corresponde. ¿Quién es usted, Pierre Coquelin, para reivindicar el derecho a casarse con la joven que ama, cuando ella es, antes que nada, la señorita de Bergerac? ¿Y quién soy yo, que esperaba una mayor bendición que esa mirada de sus ojos que nunca, nunca olvidaré? Me alcanza y me sobra con verlo, con rezar por usted y adorarlo en silencio. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Somos dos simples mortales que tienen el cabal derecho a repudiar las bendiciones de Dios. Si existe alguna pasión que merezca recompensa es el amor absoluto que profeso por usted. No se trata de un espasmo, de un milagro ni de una ilusión. Es la emoción más natural que soy capaz de concebir. No vivimos en un mundo natural, Coquelin. Si así fuera, no haría falta ocultar este divino sentimiento. Por todos los cielos, ¿quién actúa de modo natural? ¿Mi cuñada? ¿El señor de Tulle? ¿Mi hermano? Bueno, mi hermano vive tan en consonancia con la naturaleza que en ciertos momentos acaba siendo brutal. ¿Y qué hay de mí? Hay momentos en que siento miedo de mi propia naturaleza. Todo estaba tan oscuro que apenas podía distinguir los rostros de mis compañeros mientras hablaban. Sin embargo, no me cuesta imaginar cómo, mientras mi tía pronunciaba estas palabras en un rapto de amargo candor, con certeza Coquelin posaba en ella sus confundidos ojos. ¿Qué trata de decir? Me preguntó ella. Mon Dieu, figúrese cómo he vivido. Qué existencia tan sensata y desapasionada. Cuánta soledad, cuánta ignorancia y languidez. Qué obligaciones más triviales y qué alegrías más mediocres. Por momentos me he creído feliz, pues, gracias a Dios, ignoraba todo lo que no tenía, pero ahora que mi alma empieza a palpitar, a vibrar y a vivir verdaderamente, me sacude con sus poderosas pulsaciones y siento que este puro desborde de fuerza y felicidad podría llevarme a cometer una insensatez. Tengo la impresión de que todo ocurre demasiado rápido, y que corro con los ojos cerrados y un enorme nudo en la garganta. Entonces el suelo se abre bajo mis pies y en mis oídos retumba el ruido de un tumulto fatal. Es obvio que tenemos maneras distintas de sentir. Para usted nuestro amor es acción, pasión, para mí es reposo, para usted es idilio, para mí realidad, para mí resulta necesario, para usted, ¿cómo decirlo? Es un lujo. De hecho, mademoiselle, ¿podría acaso ser de otro modo? Cuando la señorita de Bergerac le confiere su corazón a un oscuro aventurero o un hombre nacido en medio de la pobreza y la servidumbre, se trata de un caso de caridad, de noble generosidad.
La señorita de Bergerac acogió en silencio estas afirmaciones, y por unos instantes nadie dijo nada. A la postre ella afirmó: después de todo lo ocurrido entre nosotros, Coquelin, no me parece que sea precisamente caritativo o generoso que haga usted de nuevo alusión al infortunado dato de mi alcurnia. Tan solo intentaba desarrollar su idea y llegar a la verdad sobre nuestra situación. Si nuestro amor no vale nada, entonces quizás no deberíamos tener miedo, pero no es verdad, divinamente cierto, acaso, no lo sé, que a usted le repugna en cierto modo tomarme tal cual soy, excepto por mi forma de ser, resulto tan insignificante. Imposible hallarse más lejos de ser un personaje. Como no logra conciliar su dignidad con el hecho de amar a un don nadie, usted echa sobre su debilidad un manto de misterio, idilio romántico y exaltación. ¿Usted considera acaso que su pasión es una especie de escapada, de aventura? Mi don nadie, dijo amablemente la señorita de Bergerac, es un hombre demasiado inteligente, un gran filósofo. No entiende una palabra de lo que dice. Mucho mejor así, exclamó Coquelin con una sonrisa. ¿Me promete que nunca más, mediante actos o palabras, hará alusión a lo dispar de nuestras cunas? Preguntó ella. Si se niega, lo tendré por un pedagogo excelente, pero no por un amante verdadero. ¿Me promete usted a cambio? ¿Prometerle qué? De pie y con los brazos cruzados, Coquelin la miró fijamente. ¿Que usted también olvidará esto? La señorita de Bergerac abrió bien los ojos y se incorporó como él. ¿Olvidar? ¿Cree que algo así sería generoso? Exclamó. Sería delicado por mi parte. Casi había olvidado ya, o al menos eso creo, aquel espantoso día en Fossey. Su voz temblaba y se volvía más grave por momentos. Por fin estalló en llanto. Coquelin quiso protestar, pero ella le hizo señas de que se apartara y se lanzó fuera del salón. Era necesario que existiese una auténtica pasión entre ellos dos, comprenderá usted, para que se sintieran con derecho a tratarse de un modo tan poco indulgente. Solo una planta resistente a las heladas podría haber soportado tamaño viento glacial cargado de discordia. A fin de cuentas, no obstante, su efecto pareció ser más bien el de tonificar y bendecir su amor. Esto resultó obvio varios días después, pero ignoro qué modo de comunicarse hallaron en el interín. Yo me sentía mucho mejor, aunque seguía muy cansado y endeble. La señorita de Bergerac me trajo un día el desayuno a la cama y acto seguido, tras ayudarme a que me incorporase y me vistiera, me guió hasta el jardín, donde había mandado instalar una silla a la sombra. Mientras yo contemplaba allí sentado el vuelo de las abejas y las mariposas y deshojaba unas flores, mi tía empezó a deambular por la alameda más cercana al tiempo que bordaba, cuando dando lentas puntadas a su labor. Así pasaron unos 10 minutos hasta que Coquelin salió de su pabellón y acudió a nuestro encuentro, previa cita, evidentemente, pues aquel era un camino indirecto. La señorita de Bergerac lo recibió al final de la alameda y yo no alcancé a oír lo que hablaban, solo pude adivinar sus gestos. Mientras se aproximaban el uno al otro, ella se llevó ambas manos a las orejas y sacudió vehementemente la cabeza, como negándose a oír lo que él estaba diciendo. Se hallaban cerca de mi silla cuando ella lo interrumpió. No, no, no. No lo olvidaré hasta el día de mi muerte. ¿Cómo podría yo olvidar algo así? ¿Cómo podría mirarlo a usted sin evocar todo aquello? Está inscripto en su rostro, en su aspecto mismo, en su forma de moverse, en los matices de su voz. Es usted, es lo que amo de usted. Justo eso es lo que conquistó mi corazón aquel día en Fossey. Es el modo en que usted dijo que ese lugar es horrible y su amargo odio plebeyo, mientras me hablaba de la miseria y la bajeza de su raza. Yo me sentía a punto de echarme a llorar de angustia y amor. Cuando lo contradije y fingí que valoraba y glorificaba todas sus muestras de servidumbre, santo cielo, ahora sabe lo que valen mis palabras. Coquelin caminaba al lado de ella, con las manos unidas tras la espalda y los ojos clavados en el suelo, en actitud de emoción contenida. Pasó junto a su pequeño alumno, aún convaleciente, sin prestarle la más mínima atención. Cuando volvieron a recorrer la alameda, la muchacha seguía hablando con idéntico entusiasmo, casi febril. Pero sobre todo, el primer día, la primera hora, apenas usted reconoció el sendero y se topó con mi hermano, nunca antes había visto yo a alguien como usted. Había visto a otros hombres, sí, pero hubo algo en usted que me conmovió de inmediato, así que lo devoré con mis ojos, su ropa llena de polvo, su cabello despeinado, su palidez y la postura que adoptó para no parecer cansado. En ese mismo instante caí de rodillas y ya no pude volver a ponerme en pie. La muchacha, como usted habrá advertido, estaba totalmente poseída por su pasión y, sin embargo, se hallaba en un callejón sin salida. Por nada en el mundo habría retrocedido, pero ¿cómo haría para avanzar? En su manera de conceder amor parecía existir una extraña simplicidad.
o acaso, dirá usted, una suerte de extraña sutileza. Hoy me resulta obvio, mientras relato esta historia, que Coquelin, con su proverbial sensatez, tenía razón y que había en los sentimientos de ella una elevada cuota de fantasía novelesca. Ella no parecía sentir deseos de consumar su pasión. Su mano ya había sido concedida, el destino era poco menos que inexorable. Ella simplemente anhelaba un fugaz mundo de bonanza en las pocas horas de libertad que le quedaban. Al día siguiente de esta charla del jardín, bajé por fin a cenar. Lo mismo a la noche siguiente, en la que permanecí hasta tarde a la mesa, en gran medida gracias a los desvelos de mi tía. Tras levantarse de la mesa, mi padre abandonó el castillo. Mi madre, que estaba algo enferma, regresó a su habitación. Coquelin desapareció con la excusa de que debía marcharse, pero regresó enseguida, en cuanto la señora de Bergerac me hubo llevado al salón. «Por todos los cielos, mademoiselle, esto no puede seguir así», exclamó al entrar en el salón. «Ya no lo soporto más». «Yo tampoco», dijo mi tía, «pero he dado mi palabra». «Pues retírela, por lo que más quiera. Escríbale una carta, vaya a verlo, envíeme en representación de usted, lo que sea. Ya no puedo continuar en este papel de ladrón y impostor. Haré todo lo que haga falta», prosiguió al notarla tan silenciosa. «Iré a verlo en persona. Hablaré con su hermano, hablaré incluso con su cuñada. Lo proclamaré a los cuatro vientos. O, si le disgusta la idea, guardaremos el secreto hasta la muerte. Nos fugaremos usted y yo del castillo en el término de una hora. Así impediremos que nos persigan o nos descubran. Nos iremos a América o a donde usted prefiera, siempre y cuando sea un sitio donde haya acción. Tan solo ahórreme el suplicio de ver cómo se aleja en brazos de ese hombre». La señorita de Bergerac guardó silencio durante algunos minutos. Al fin dijo: «Jamás me casaré con el señor de Treuil». Al principio, tras esta declaración, Coquelin no dijo nada, pero tras una pausa preguntó: «¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien?». «Ah, es usted muy poco piadoso», dijo la joven. «No, mademoiselle, desde lo más hondo de mi alma siento piedad por usted. Piense, por lo tanto, en todo lo que me pide, piense en el inexplicable delito de mi amor, piense en mí aquí, delante de usted, ante el retrato de mi padre, admitiendo mi vergüenza, abrazada por el desdén de mi cuñada, zarandeada por las maldiciones de mi hermano. Santo cielo, Coquelin, suponga que después de todo fuera yo una ingrata y una malvada. No voy a suponer nada, no hay tiempo para sutilezas». Y, al cabo de una pausa, con una especie de violento esfuerzo y con voz ronca y suave, añadió: «Gabriel, la pasión es ciega. Solamente la razón vale algo. No voy a darle consejos bajo el influjo de la pasión». Dicho esto, le tendí una mano, ella la aceptó, él la llevó a sus labios y se marchó. Al día siguiente, como me sentía aún muy cansado para enfrascarme en mis libros, Coquelin abandonó a solas el castillo después del desayuno y dio un paseo. Iba, supongo, al bosque y a los prados en procura de la razón, pero esta era, así me parece, muy difícil de encontrar, pues al caer el sol él no había vuelto todavía. Reapareció, sin embargo, para la cena, y quien estaba ahora ausente era mi padre. Mi madre, al tiempo que abandonaba la mesa, formuló el deseo de que la señorita de Bergerac le escoltara hasta su dormitorio. Entretanto, Coquelin fue conmigo al gran salón y durante media hora habló grave y gentilmente acerca de mis estudios, aparte de hacerme preguntas sobre lo que yo había aprendido antes de caer enfermo. Al fin, la señorita de Bergerac regresó. «Hoy mismo he recibido esta carta del señor de Treuil», anunció, entregándole a Coquelin una misiva que al parecer había llegado a término de la cena. «No me interesa leerla», repuso él. Ella la rompió en dos y acercó los pedazos a la llama de la vela. «Llega mañana y vendrá aquí», añadió. «¿Y bien?», preguntó Coquelin muy serio. «Ya conoce mi respuesta». «La respuesta que le dará a él, sí, la conozco a la perfección, pero ¿qué respuesta me da a mí?». Mi tía lo observó en silencio. Dejaron pasar un minuto sin quitarse los ojos de encima. Por fin, siempre en la misma postura, los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, la cabeza apenas echada hacia atrás, ella le dijo: «En lo que respecta a usted, mi respuesta es adiós». La palabra final sonó poco más alta que un suspiro. Aunque él llegó a oírla, no se sobresaltó ni dijo nada, sino que permaneció inmóvil, con el alma en vilo. Así ocupaba, con una especie de sangrada virtud, el espacio entre su amada y él, hasta que, de pronto, la cabeza empezó a hundírsele en el pecho y su mirada se posó en el suelo. «Es la razón», comenzó a argumentar ella. «La razón me ha visitado. Me ha dicho que,
Si me caso contra el anhelo de mi hermano, oponiéndome a todas las tradiciones de que mi familia ha conservado intactas, no hallaré la felicidad ni podré dársela a nadie. Tengo que optar por el camino más sencillo. El otro es como un abismo infranqueable, mucho más arduo de lo que imagina usted. Algo en el aire me lo impide, algo muy semejante a estas viejas paredes entre las cuales he nacido y he crecido. No me casaré jamás. Estoy resuelta a abrazar la religión. He tenido tentaciones de liberarme de mi apellido, lo que equivale a jugar con fuego. No le pido que me perdone. Para mí es suficiente consuelo que usted me considere dueña de un corazón pobre y débil. Repítaselo a usted mismo, también sentirá alivio. Por mi parte, no tendré el consuelo de dudar de la perfección de aquello que amo. Coquelin le dio la espalda y empezó a alejarse en silencio. La señorita de Bergerac corrió tras él. En nombre del cielo, gritó, diga algo. Insúlteme, estalle, despotrique, pero no me haga pensar que le he roto el corazón. Mi corazón es sólido como una roca, contestó Coquelin casi sonriendo. No lamento nada de lo que ha ocurrido. Ah, si supiera cuánto la amo. La muchacha se cubrió el rostro. Este final, prosiguió él, es, sin duda, el único posible. Esperar otro equivale a tomarse la vida muy a la ligera. Después de todo, ¿qué derecho tenía yo a irrumpir así en su vida, a imponerle este tormento, a exigirle una elección, una decisión? Tanto más que cuanto he visto yo en usted, admiro lo delicado y exquisito de su conciencia. Ay, dijo la joven gimiendo, no me mate con palabras obsequiosas. Después vino la despedida. Me parece, dijo el pobre Coquelin, que no podré volverla a ver más. No debemos volver a encontrarnos. Miré de Bergerac esta misma noche, con la excusa de que han solicitado mi presencia porque mi madre está enferma. Al cabo de unos días le escribiré a su hermano diciéndole que las circunstancias me impiden retornar. Mostraré ahora velozmente cuál fue mi papel en esta dolorosa escena. En cuanto entendí que mi amigo se disponía a fumarse, caí presa de una convulsión, mezcla de rabia y dolor. Vaya, exclamó con amargura la señorita de Bergerac, solo nos faltaba esto. ¿Qué medio emplearon para serenarme? ¿Qué promesas me hicieron? ¿De qué piadosas mentiras echaron mano? Lo he olvidado. El caso es que, cuando recuperé la calma, Coquelin se había marchado ya. Mi tía me condujo a la cama. Temía, lógicamente, que mi rostro aturdido y algo hinchado por el llanto pudiera suscitar sospechas. En ese instante oí un traqueteo de cascos al que pronto se sumaron unas voces. Desde la ventana pude ver al señor de Treuil y a mi padre apeándose de sus caballos. La señorita de Bergerac, según creo, vio lo mismo que yo. Entonces soltó mi mano y se tumbó en un sofá. El suspense no duró mucho para ella. Al advertir que había luz en el salón, los dos caballeros se dirigieron inmediatamente al lugar y entraron a la vez. Iban tomados del brazo y el vizconde vestía de luto. Tan pronto como atravesaron el umbral se detuvieron. Mi padre soltó el brazo de su compañero, tomó su mano y lo condujo hasta donde se hallaba la señorita de Bergerac. Ella se puso de pie y se quedó quieta como una estatua. El vizconde plegó una rodilla. Por fin, mademoiselle, le dijo. Mi largo periodo de prueba ha terminado antes de lo que preveía. La muchacha respondió, pero nadie hubiera sido capaz de reconocer su voz. Me temo, señor vizconde, que apenas ha comenzado. El vizconde dejó escapar una risa seca y nerviosa. Pamplinas, mademoiselle, gritó mi padre. Tu broma es de pésimo gusto. El vizconde, sin embargo, había recobrado ya la compostura. Mademoiselle tiene toda la razón, declaró. Ella ha querido decir que ahora debo merecer mi felicidad. Este breve parlamento fue prueba de cierta ceguera, pues parecía irreconciliable con la actitud de la joven, quien se retorcía las manos y ponía en blanco los ojos, convertida en la viva imagen del desasosiego. Mi padre olió la tormenta en el aire. El vizconde está de luto por el señor de Sauviers, explicó. El vizconde es su único heredero y ha venido a reclamar que cumplas tu promesa. Yo no he prometido nada, objetó la señorita de Bergerac. Discúlpeme, mademoiselle, usted me dio su palabra, usted prometió esperarme. Por el amor del cielo, exclamó ella, ¿acaso no lo he esperado? Ma toute belle, dijo el varón, tratando de mantener su airada voz dentro de los límites de la amabilidad y reduciéndola con su esfuerzo a un feo murmullo, de haber supuesto que ibas a montar una escena. Válgame Dios, habría tomado medidas, pero sabes de sobra a qué atenerte. Vizconde, hágale cumplir su promesa, le doy media hora. Ven conmigo, chevalier. Y me tomó de la mano. Ya habíamos salido del salón y estábamos en el vestíbulo cuando oímos que el vizconde emitía un largo gemido.
mitad lastimero y mitad indignado. Mi padre, girándose, respondió con un grito incomprensible que sólo puedo describir como un rugido feroz. Luego volvió sobre sus pasos y yo lo seguí. Claro está. Soy incapaz de decir lo que había ocurrido entre ambos durante nuestra breve ausencia, pero era obvio que la señorita de Bergerac, por medio de alguna palabra o alguna acción de certera crudeza, había disparado los cañones de su negativa. El pretendiente se hallaba hundido en un sillón, con el rostro entre las manos, y pataleaba con furia dando rienda suelta a su enfado. Ella la observaba, de pie, con una especie de distante misericordia. Mi padre estuvo a punto de descargar en ella un trueno de insultos, pero se reprimió y cruzó los brazos. Y ahora, dijo, ¿serás tan gentil de informarme de cuáles son tus intenciones? Bajo la mirada de mi padre el dolor se esfumó del rostro de mi tía y dio paso a una actitud desafiante, que él debió de reconocer como pariente cercana del sentimiento que le latía en el pecho. Mi intención, dijo ella, ha sido hacerle saber al vizconde, ofendiéndolo lo menos posible, que no puedo casarme con él. Pero pareces decidido, hermano mío, a buscar en mi actitud una ofensa. No se debe culpar usted a la señorita de Bergerac por la mordaz de su respuesta. Ella preveía un combate y no había hecho más que mostrar sus armas. Mi padre contempló al pobre vizconde que sollozaba y pataleaba como un niño a sus pies. Tan solo mira a Gastón, es un hombre tan encantador. Deberías avergonzarte de tu descaro. Yo sé más que tú, hermano, sobre mi descaro. Podría contarte varias cosas que te dejarían perplejo. Gabriel, estás loca, gritó el varón. Puede que sí, exclamó la joven, y al instante le habló al señor de Treuil en un tono de exquisito reproche. Señor vizconde, usted no sufre todo lo bien que yo esperaba. Mi padre ya no pudo tolerar más la situación. Tomó por las muñecas a su hermana hasta que la presión llenó de lágrimas los ojos de ella y exclamó: Desalmada, eres una desalmada. ¿Sabes lo que podría hacerte si quisiera? Lo puedo imaginar, a juzgar por lo que estás haciendo ahora, dijo la pobre criatura. Tanta presión había puesto al varón fuera de sí. De rodillas. De rodillas, dijo. Pide perdón por tu insensata y vergonzosa perversidad. Mientras así hablaba, acentuó tanto la presión de sus manos que, tras un vano esfuerzo por liberarse, ella no pudo evitar un gemido de dolor. El vizconde se puso ágilmente de pie. Por el amor del cielo, Gabriel, dijo, y fue la única neveté que profirió en toda su vida. ¿Acaso es esto una broma horrible? La señorita meneó la cabeza. Me parece demasiado duro, vizconde, ser la garante de su felicidad. Y, sin embargo, usted tiene mi felicidad entera en sus manos. Piense en todo lo que sufro. Llevo semanas aguardando este momento y ahora la encuentro a usted así. Me he permitido soñar con una felicidad completa y ahora despierto en medio de este infortunio. Piénselo, al menos una vez. Ya tendrá la oportunidad de pensarlo, afirmó el varón. Vete ya mismo a tu dormitorio, hermano, y quédate allí hasta nuevo aviso. Gabriel se disponía a marcharse, pero de pronto se detuvo. Antes me imponías miedo, hermano mío, dijo con desprecio y sin afectación, pero ya no te temo. Tú me dirás si esto se debe a que ya no te amo. Gabriel, exclamó el vizconde, yo no he renunciado a su amor. Sus sentimientos le pertenecen a usted, y solo a usted, señor vizconde. Habría dado más de lo que tengo por no causarle ningún dolor. No he conocido mayor honor en mi vida que su propuesta de matrimonio. Mi rechazo es lo que supone tanto padecimiento. Y tras decir esto se retiró del salón como si se hallara inmersa en una tragedia cuyo final no se hubiera representado aún. Mi padre, tras emitir un improperio, ordenó que se marchara a dormir. Yo tenía la mente tan aturdida por el reciente espectáculo que comprendía sólo a medias y por la emoción que me dormí casi al instante. Me despertó un ruido de voces. Noté que una mano apretaba mi hombro. Mi padre estaba junto a mí, de pie, con una vela encendida en la mano. Lo acompañaba el señor de Treuil. Chevalier, dijo, abre los ojos como un hombre. Recobra la lucidez. A su llamada me senté y lo miré fijamente. Entonces el varón tomó asiento en la cama. Anoche, empezó a decir, antes de que el vizconde y yo llegáramos, ¿estabas a solas con tu tía? Querido amigo, figúrese usted la escena. Respondí con la cruel franqueza propia de mi corta edad. Por más que hubiese contado con el ingenio para fingir, me habría faltado el coraje. Desde luego no tenía mucho que contar. No había sacado siquiera conclusiones. No dije, pues, que mi tutor era el amante de mi tía. Tan solo dije que Coquelin había estado con nosotros tras la cena y que nada deseaba más en el mundo que mi tía se marchase con él. Este fue el papel que me tocó cumplir y aún hoy puedo ver lo ocurrido como si hubiera sucedido esta misma noche.
Mi padre, blandiendo el candelabro y devorando mis palabras con grandes ojos llameantes, el vizconde detrás de él en un espantoso silencio, con su atuendo de luto y el rostro palideciendo por momentos. No habían pasado ni 3 minutos tras su partida cuando se abrió la puerta que comunicaba mi dormitorio con el de mi tía y entró la señorita de Bergerac. Había oído ruidos en mi habitación y había sospechado la visita de los dos caballeros y los motivos que le impulsaban. A mi tía no le costó que le refiriera lo que me habían obligado a confesar. Pobre Chevalier, exclamó por todo comentario, y después de una pausa añadió: ¿qué les habrá hecho pensar que el señor Coquelin se hallaba con nosotros? Vieron que él o alguna otra persona se marchaba del castillo al tiempo que ellos arribaban. ¿A dónde se han ido ahora? A cenar. Mi padre le dijo al señor de Treuil que antes que nada tenían que cenar. La señorita de Bergerac pasó un rato cavilando. Luego dijo: levántate, Chevalier. Quiero que vengas conmigo. ¿A dónde? A ver al señor Coquelin. Me hizo falta que me lo dijera 2 veces. Me vestía toda prisa. La señorita de Bergerac salió y volvió en pocos instantes envuelta en un ligero abrigo. A hurtadillas fuimos hasta una de las entradas secretas del castillo. Atravesamos a grandes pasos el parque y vimos que había luz en la ventana del pabellón de Coquelin. Eran las 9:30. La señorita de Bergerac dio un sonoro golpe a la puerta y así fue como entramos en la casa de su amante. Coquelin, sentado a la mesa, escribía. Al vernos se incorporó de un salto con un grito de asombro. La señorita de Bergerac jadeaba. Apretó una mano contra el pecho mientras la otra se agitaba como para imponerse calma. «¡Han vuelto!», alcanzó a decir. «El señor de Treuil y mi hermano han vuelto». Pensaba que era mañana cuando volvían. ¿Lo han hecho como parte de un engaño? No, no. No creo que haya sido eso. Fue un accidente. Si supiera usted, mi querido Pierre Coquelin, qué escena. Pero usted no tiene la culpa en absoluto. ¿Y qué ha provocado la escena? Mi negativa, desde luego. ¿Le ha dicho que no al vizconde? Virgen Santa, ¿me lo pregunta usted? Pobre muchacha, exclamó Coquelin. No, al contrario, estoy feliz por haber actuado obedeciendo mi corazón. Basta ya de flaquezas. Pero ha sido tan terrible. Todo es terrible. Aunque lo más terrible no ha ocurrido todavía, dijo mi tía, tendiéndole la mano. Él se precipitó para tomarla y ella presionó la suya con vehemencia. Han averiguado nuestro secreto. No me pregunte cómo. Fue la voluntad del cielo. A partir de este momento, desde luego. A partir de este momento, desde luego, alzó la voz Coquelin. Yo no me moveré de aquí. Mi tía se llevó impetuosamente la mano de él a los labios y la besó. Usted no se moverá de aquí. No tenemos nada que esconder, pero tampoco tenemos nada que admitir, ni confesiones que hacer. Hemos cumplido nuestro deber ante Dios. Es posible que vengan, calculo, esta misma noche. Tal vez me honren también a mí con su visita. Ahora mismo están cenando, una tregua entre dos batallas. Atacarán con furia, no lo dude, pero dejemos que se estrellen contra nuestro silencio como si fuera una muralla de piedra. He tomado una decisión. Mi amor, mis errores, mis deseos son tan solo asuntos míos. Mi reputación es un libro sellado. Maldito sea quien intente forzarla. La pobre muchacha había dicho, recuerda usted, que su propia naturaleza a veces le producía temor. Sin duda ésta se erigía ante ella con todas sus fuerzas, arrastrándola a actuar, dando alas a su indignación. Recuerde, Coquelin, prosiguió, usted es y será siempre mi amigo, será el guardián de mis flaquezas y el soporte de mis fuerzas. Dígalo de una vez, Gabriel, gritó, seré para siempre su amante. De pronto, por encima de las voces, se oyó una aluvión de golpes en la puerta. Coquelin salió disparado, abrió de modo decidido y encontró a mi padre y al señor de Treuil. No existen palabras en el diccionario. Carezco de recursos retóricos para expresar el súbito horror que se pintó en el rostro de mi padre cuando sus ojos se toparon con los de su hermana. Se tambaleó con gesto indignado hasta que sus sentimientos le permitieron encontrar la palabra que estaba buscando. «Coreus». Desde entonces nunca he podido volver a pronunciar esa palabra como si fuera una más. El vizconde irrumpió en la sala como un relámpago que brota de una nube, temblaba de deseo frustrado y parecía, a raíz de su pasión, una cabeza más alto de lo normal. ¿Y era por este motivo, mademoiselle? «Por esto», exclamó apuntando con desprecio a Coquelin, «por un miserable pedagogo tosco e ignorante». Coquelin se cruzó de brazos. «Diríjase a mí, señor vizconde», intervino. «No salpique el barro por encima de la cabeza de mademoiselle». «A usted. ¿Y quién es usted?», dijo entre dientes el vizconde. «Un caballero no habla con alguien como usted. Envía a sus lacayos a que lo azoten».
Sin embargo, señor vizconde, helo aquí a usted en persona, y lo veo muy entero, dijo Coquelin hojeándolo de pies a cabeza. ¿Entero? Repitió el señor de Treuil, y soltó una risa poco menos que histérica. Para ello solo me falta casarme con su amante. Ah, exclamó la señorita de Bergerac. ¡Ay usted! Pobre insensato, dijo Coquelin. Que el cielo me asista, exclamó el vizconde. Sigo dispuesto a casarme con ella. Mientras intercambiaban estas palabras, mi padre seguía allí de pie, ahogado por la confusión, tan perplejo como rabioso. Lo azoraba la audacia de su hermana, la forma intrépida en que hacía alarde de su oprobiosa pasión y desafiaba su autoridad y su honor. No obstante, aquella simple interjección que he citado, proveniente de los labios de mi tía, causó un temblor secreto en su corazón. Fue como el repiqueteo de una mágica campana que presagia cosas monstruosas. Su arrebato de ira se aplacó, y mientras posaba sus ojos en mi inocente cabeza, que es triste reconocerlo, estaba algo abstraída de esta escena, se conformó con el mal menor. La próxima vez que salgas en busca de aventuras, hermana, clamó, te agradeceré que no ensucies a mi hijo arrastrándolo entre tus faldas. No lamento en absoluto que mi familia esté presente, dijo la joven, que entre tanto había tenido tiempo para ordenar sus pensamientos. Me alegraría que incluso mi cuñada estuviese aquí con nosotros. Tan solo deseo despedirme de todos. Tras estas palabras, Coquelin avanzó un paso en dirección a ella, que posó una mano en su brazo. En estos últimos minutos, prosiguió, han sucedido muchas cosas y éstas han alterado nuestro futuro. Créeme que tú has hecho buena parte del trabajo, hermano mío y clavó en el varón una mirada centelleante. Has hecho que me reencontrara al fin conmigo misma. Yo te perdono, pero tú nunca me has perdonado a mí. Cuidé mi apellido. Tú, en cambio, lo has cubierto de deshonra. Dudé entre la felicidad y el deber tal como lo dictabas tú. Opté en todo momento por este último, pero ahora que la felicidad se ve empañada por tus insultos, retorno a ella. Te devuelvo el apellido, puedes quedártelo, aunque lo he cuidado más celosamente que tú. Hay otro que espera por mí. Ah, monsieur, exclamó al fin exaltada, agradezco cuanto han hecho por mí. Mi padre empezó a temblar y a gruñir, presionando mi mano con tal fuerza que noté que la suya comenzaba a estar pegajosa de sudor. Por amor de Dios, Gabriel, imploró, o por temor al diablo, hablas de tal modo que solo podría entenderte un enfermo o un loco. ¿Con qué propósito has venido aquí esta noche? Mon Dieu, es una larga historia. Pero tú no te has andado con rodeos y para ser justa yo debo hacer lo mismo. He venido aquí, hermano mío, a salvar mi reputación, no a perderla. A todo esto mi padre no se había dignado a mirar a Coquelin, ni le había hablado directamente, acaso porque pensaba que éste era indigno de sus palabras, acaso porque se reservaba para dedicarle algún insulto especialmente trascendente. Así y todo, Coquelin intervino. Creo que es hora, señor barón, de preguntarle por el motivo de su visita. Mi padre lo miró boquiabierto. He venido, señor Coquelin, para agarrarlo de los hombros y arrojarlo por esa puerta, con el impulso adicional, si hiciera falta, de un vigoroso puntapié. Muy bien. ¿Y el señor vizconde? ¿A qué ha venido? El señor vizconde ha venido a presenciar cómo lo hago. De acuerdo. Un poco más y habrían llegado demasiado tarde. Me hallaba a punto de marcharme de Bergerac. Puedo resumirles la historia en pocas palabras. Tuve la suerte de ganarme el afecto de la señorita de Bergerac. Ella se preguntó piadosamente qué conducta cabía adoptar en circunstancias semejantes. Su conclusión fue que la única salida era separarnos inmediatamente. Yo no dudé en poner súbito fin a mi convivencia con el pequeño chevalier y me aprestaba a abandonar el castillo mañana bien temprano, dejando a mademoiselle en total libertad. En cuanto a su respuesta negativa al señor de Treuil, no tengo nada que ver con ese asunto. La decisión de mademoiselle en ese punto parece haber sido en extremo precipitada y sirvió para anticipar mi propia partida. Obedeciendo a sus ruegos me disponía a partir, pero la señorita de Bergerac reapareció esta noche y me ordenó que me quedara. En nuestras relaciones no ha habido nada que el mundo tenga derecho a señalar con un dedo acusatorio. Desde el primer momento en que nuestro lazo pudo despertar una sospecha, fue de máxima importancia para la seguridad e inmunidad de la señorita de Bergerac que no hubiese por mi parte ninguna señal de huida o escapatoria. Las relaciones de las que hablo habían cesado de hecho. Existían, por lo tanto, sobrados motivos para que yo permaneciera en mi puesto. La señorita de Bergerac llevaba aquí 3 minutos y acababa de expresarme sus deseos cuando llegó usted con esas intenciones tan honorables que ha confesado, y bajo el imperio de su ilusión incurrió usted en la más perfecta estupidez,
la cual jamás reprocharé. Es, por tanto, mi turno, señores, de darles las gracias. Gabriel, dijo mi padre en cuanto Coquelin dejó de hablar, en pocas palabras me parece entender que no estás obligada a casarte con este hombre. Debo concluir, por lo tanto, que deseas hacerlo. Sí, hermano mío, quiero casarme con el señor Coquelin. La mirada de mi padre fue de la joven a su enamorado. El vizconde se desplazó hacia la ventana, como para tomar aire. La noche era fresca y la ventana estaba cerrada. El vizconde quiso abrirla, pero por algún motivo no pudo hacerlo, así que enarboló la empuñadura de su espada y con un violento impacto hizo añicos el vidrio. El varón siguió hablando. ¿Y de qué piensa vivir usted? Eso es asunto mío, dijo Coquelin. Mi mujer no sufrirá. ¿A dónde se propone ir? Ya que tiene la bondad de preguntarlo, le diré que a París. Mi padre recobró el ardor. En ese caso, vociferó, que lo persiga por doquier mi más implacable inmisericordia y que, su profano orgullo, le procure la peor de las desgracias. Mi hermana puede casarse con un vagabundo de baja estofa, sea, pero ello ha de ocurrir sin mi aprobación. Espero que usted disfrute del lodo en que se ha metido. Espero que el matrimonio sea bendecido a la vieja usanza y que contemple usted filosóficamente su futuro, con media docena de niños muertos de hambre. Espero que se encuentre a gusto en compañía de tenderos, zapateros, remendones y escritorzuelos. El varón no podía ir mucho más lejos. Ay, hermana, gimió, y se le quebró la voz. Entonces emitió un sollozo convulsivo y se desmoronó en un sillón. Coquelin, dijo mi tía, acompáñeme al castillo. En el momento en que ella se aproximaba a la puerta, con una mano sobre el brazo de mi tutor, el vizconde se apartó de la ventana e hizo una mueca espantosa enarbolando la espada. No, si yo puedo impedirlo, clamó entre dientes, y tras barrer el aire con su arma, emprendió un violento ataque dirigido al pecho de la muchacha. Coquelin, con idéntica velocidad, se interpuso de un salto, alargó el brazo y recibió la estocada en un codo. Gracias, señor vizconde, gritó, por darme la oportunidad de llamarlo cobarde. Era algo que deseaba tanto. La señorita de Bergerac pasó la noche en el castillo, pero cuando amaneció ya se había marchado. Ignoro dónde acabó Coquelin aquella noche, con su gratitud y su herida. Supongo que durmió en alguna granja vecina. Tras la escena en el domicilio de mi tutor, mi padre y el vizconde permanecieron al menos una hora allí, impávidos, sumergidos en un silencio lúgubre. Una hora puede, o incluso más, puesto que, a fin de cuentas, yo caí dormido y cuando volví a abrir los ojos a la mañana siguiente, me hallaba de nuevo en mi cama. El señor de Bergerac había concluido su relato. ¿Y el matrimonio? Pregunté al cabo de una pausa. ¿Fue feliz? Razonablemente feliz, imagino. No hay dudas de que Coquelin era una persona excelente. Tuvieron 3 hijos y los perdieron a todos. Lo que sí está claro es que se dieron buena maña para subsistir. Él pintaba cuadros y de vez en cuando atendía algunos encargos literarios. ¿Y su mujer? ¿Qué fue de ella? Su historia, estoy convencido, es la de todas las buenas esposas. Ella amaba a su marido. Después, cuando estalló la revolución, se metieron en política, pero antes, a pesar de su humilde origen, Coquelin actuó con ese temperamento superior que siempre asoció a su recuerdo. No llegó a formar parte de los Sans-Culottes, como habría sido previsible, así que los dos terminaron en el cadalso, junto al resto de los girondinos. Fin.